Hola a todos mis queridos amigos de... Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de sorpresas agradables y, por qué no, un poco de intriga. Hoy vamos a adentrarnos en un misterio que ha estado dando mucho de qué hablar en el bullicioso y a menudo enigmático mundo del espectáculo. Un tema que sinceramente me tiene a mí y a muchos de ustedes con la cabeza dando vueltas, intentando encajar las piezas de un rompecabezas que parece deliberadamente desarmado. Vamos a hablar de un bloqueo, de una entrevista que prometía ser un manjar para los aficionados y que, de repente, se esfumó en el aire. Y lo más intrigante de cómo un editor, una figura que solemos ver solo en el producto final, en esa obra pulida que llega a nuestros ojos, ha sido clave para desvelar lo que parece ser un enigma cuidadosamente orquestado. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar este asunto paso a paso, analizando cada ángulo y cada posible implicación. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, déjenme decirles que este es el momento perfecto para hacerlo. Solo pulsen ese botón rojo de suscripción que ven por ahí y, lo más importante, activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros intrigantes vídeos, porque este tipo de misterios son precisamente lo que nos encanta desentrañar. Empecemos. Imaginen esto, una entrevista esperada con ansias, una conversación que prometía revelar detalles jugosos, anécdotas inéditas y una visión más profunda sobre la vida y carrera de un artista que, seamos honestos, genera una expectación desbordante. Hablamos de Can Yaman, ese actor turco que ha sabido conquistar corazones en cada rincón del planeta con su carisma arrollador, su talento indiscutible y esa presencia escénica que hipnotiza. De repente, ¡zas! La entrevista, que se rumoreaba ya estaba en proceso de grabación o incluso finalizada, se cancela. Pero no solo eso, la cancelación viene acompañada de algo más siniestro, más perturbador, un bloqueo. ¿Quién bloqueó qué? ¿Por qué se tomó una decisión tan drástica? El silencio se apoderó de la situación, un silencio denso y pesado, dejando a innumerables seguidores, periodistas y analistas del mundo del espectáculo preguntándose qué diablos había pasado, qué fuerza poderosa había intervenido para silenciar una pieza de contenido potencialmente explosiva. Y es aquí, en medio de este vacío de información, donde entra nuestro héroe anónimo, el editor, la persona que da forma a las historias, que decide qué fragmentos de realidad se presentan, qué ángulos se resaltan y, crucialmente, qué queda fuera del corte final. Él, a través de sus palabras, ha empezado a arrojar luz sobre este embrollo, actuando como un faro en la oscuridad. La historia, tal como nos la han contado a través de las revelaciones de este editor, es bastante directa en su premisa, pero intrincada en sus implicaciones. Parece que un equipo de producción, en este caso encargado de una entrevista exclusiva y muy esperada con el propio Can Yaman, se encontró con un obstáculo insuperable, un muro que no pudieron derribar. No fue un tema menor como agendas apretadas, cambios de planes repentinos o malentendidos logísticos. Fue algo mucho más concreto, algo que no solo impidió que la entrevista se llevara a cabo en las condiciones previstas, sino que, lo que es más interesante y preocupante, prohibió que el material resultante, una vez producido, pudiera ver la luz pública. Y es en este punto donde el editor, que normalmente trabaja en la trastienda, se convierte en el narrador principal de la verdad oculta, el que nos revela que hay una historia detrás de la historia que nunca llegaremos a ver. Este editor, cuya identidad se ha convertido en una pieza clave, un informante crucial para desentrañar este misterio. Él es quien ha explicado públicamente en un acto que ya de por sí es significativo dada la naturaleza reservada de su profesión, que la entrevista fue efectivamente bloqueada. Pero, ¿qué significa realmente bloqueada en este contexto? No se trata de un simple "no me apetece hablar ahora", o de un retraso temporal en la publicación. Se trata de una decisión activa, una imposición categórica que impidió que el contenido producido fuera emitido, visto o compartido con el público. Esto nos lleva inevitablemente a reflexionar sobre el poder de las decisiones en la industria del entretenimiento, sobre quién tiene la última palabra sobre lo que se comparte con el público y, fundamentalmente, sobre los criterios que rigen esas decisiones. Ahora, la pregunta del $1.000.000, ¿quién podría haber ejercido ese poder de bloqueo? Las especulaciones, como es habitual en estos casos, son infinitas y se propagan como la pólvora en las redes sociales y los foros de fans. Podría ser el propio Can Yaman, quien, por razones que solo él conoce, decidió no participar en la entrevista o, más aún, prohibir la publicación de algún contenido específico se hubiera grabado. Es una posibilidad, dado el control que los artistas suelen tener sobre su imagen.
También podría ser su equipo de representación, sus managers, publicistas o abogados, quienes, actuando como guardianes de su imagen pública y de sus intereses comerciales, decidieron que la entrevista contenía material que podría ser perjudicial, inapropiado o simplemente no beneficioso para su carrera en ese preciso momento. Sus motivaciones podrían ser múltiples: protegerlo de un escándalo, evitar una controversia mediática, o quizás alinear la publicación con futuras estrategias de marketing. Y esto es algo que siempre debemos considerar en el complejo entramado del mundo del entretenimiento, podría ser una decisión tomada por una tercera entidad. Pensemos en una plataforma de streaming, un canal de televisión específico o una revista de renombre que por motivos estratégicos, contractuales, o incluso por presiones externas, decidió no emitir o publicar la entrevista. El editor, al revelar la existencia del bloqueo, nos proporciona una pista crucial: la existencia de una fuerza mayor, una autoridad superior que detuvo el proceso de difusión, una decisión que trascendió la voluntad del equipo de producción que realizó el trabajo. Lo más fascinante de esta situación, desde una perspectiva analítica y de análisis mediático, es cómo el rol del editor se magnifica de una manera poco común. Normalmente el editor es el artesano invisible que trabaja en las sombras. Su labor es tomar horas de filmación, fragmentos de diálogos, tomas descartadas, y con una habilidad casi alquímica, transformarlos en una pieza coherente, atractiva y emocionalmente resonante. Es el que decide qué planos incluir, qué preguntas enfatizar, qué silencios dejar que hablen por sí solos, qué música de fondo potenciará el drama o la alegría. Su trabajo es crear la narrativa, dar forma a la historia que llegará al público. Pero en este caso, el editor trasciende su rol tradicional. Se convierte en el testigo principal de un evento que no pudo ser, en el portavoz de la censura, el que nos dice que la narrativa que esperábamos ver, la entrevista completa y sin filtros, nunca se materializó debido a una intervención externa. Él es quien nos revela que hay una historia detrás de la historia, una capa oculta de decisiones y poder que impidió que la verdad se hiciera pública. Piensen por un momento en la cantidad de trabajo, esfuerzo, tiempo y recursos que implica una producción de este calibre. Horas y horas de preparación, planificación logística para coordinar agendas, el desplazamiento de un equipo de profesionales, la coordinación con un artista de la talla de Kanyaman, que tiene una agenda de por sí muy apretada y exigente, y luego el minucioso y arduo trabajo de edición. Si todo ese empeño culmina en un bloqueo, en una prohibición de emisión, es una frustración monumental, no solo para el equipo de producción que ve su trabajo devaluado y silenciado, sino también para nosotros, los fans, que anhelamos conocer más de cerca a nuestras celebridades, entender sus motivaciones, sus experiencias y sus perspectivas. El editor, al romper el silencio, nos permite vislumbrar la magnitud de esa frustración y el misterio que rodea esta peculiar cancelación. ¿Y qué se dijo sobre el porqué del bloqueo? Aquí es donde las cosas se ponen aún más intrigantes, porque las explicaciones son intencionadamente vagas, pero cargadas de un significado que nos invita a la especulación. El editor, sin entrar en detalles escabrosos o revelar nombres específicos, ha insinuado que se trataba de una decisión tomada en el último momento, una determinación de que era mejor no emitir cierto contenido. Estas palabras, tan concisas pero tan cargadas de implicaciones, nos invitan a imaginar las peores posibilidades. ¿Fue algo que dijo Kanyaman durante la entrevista que incomodó a alguien de forma grave? ¿Había información sensible, personal o profesional, que se decidió proteger a toda costa, evitando así un posible daño reputacional o legal? ¿O quizás fue una cuestión puramente de imagen, una decisión estratégica para evitar un titular negativo o una controversia mediática justo en un momento delicado para la carrera del actor, quizás coincidiendo con el lanzamiento de un nuevo proyecto o una gira promocional? La belleza o quizá la frustración de este tipo de situaciones es que nos recuerdan constantemente que el mundo del espectáculo no es un escenario lineal y predecible como a menudo queremos creer. Hay muchas capas de negociación, muchos intereses en juego, muchas decisiones que se toman en salas privadas y que nunca llegan a los ojos, o a los oídos, del público general. El editor, al romper su habitual mutismo, nos ofrece una ventana a esa realidad, una que normalmente está cuidadosamente guardada bajo llave, protegida por acuerdos de confidencialidad y por la propia naturaleza de la industria. Y lo hace, presumiblemente, porque siente que la verdad, o al menos una parte significativa de ella, merece ser conocida, aunque sea de forma indirecta, a través de sus palabras y su testimonio. Pensemos en las profundas implicaciones para Kanyaman, el protagonista involuntario de este misterio. Si él fue quien dio la orden de bloqueo,
¿qué podría haberle preocupado tanto como para tomar una decisión tan drástica y potencialmente perjudicial para su imagen pública? Si fue su equipo de representación, ¿qué intereses concretos estaban protegiendo, y a costa de qué? ¿Qué tipo de daño estaban previniendo? Y si fue una tercera parte, una plataforma o una cadena televisiva, ¿qué poder real tienen esas entidades para silenciar una producción ya realizada, para imponer su voluntad sobre el contenido que debería ser público? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y precisamente ahí reside gran parte del atractivo de este misterio, de este enigma que se nos presenta. El editor, sin ser necesariamente un detective profesional, se ha convertido en un revelador, un informante que nos da las primeras pistas para empezar a construir una hipótesis. Además, el hecho de que un editor se exponga de esta manera, rompiendo con la norma de discreción que caracteriza a su profesión, no es algo que ocurra con frecuencia. Los editores suelen trabajar en las sombras, como hemos dicho, son los guardianes de la narrativa final, los que pulen el producto para presentarlo al mundo, pero raramente son los portavoces, los que hablan públicamente sobre los entresijos de su trabajo o de los conflictos que surgen. Que él haya decidido hablar, que haya decidido romper el silencio, sugiere que la situación fue lo suficientemente inusual, frustrante o éticamente cuestionable como para justificar una ruptura con el protocolo habitual. Esto le otorga un peso adicional a sus palabras y nos hace preguntarnos si habrá más revelaciones en el futuro, si este es solo el principio de una historia más compleja. Este tipo de situaciones, más allá del cotilleo del mundo del espectáculo, también nos invitan a reflexionar sobre temas más profundos, como la libertad de expresión en el ámbito del entretenimiento y el control sobre la imagen pública de las celebridades. ¿Hasta dónde llega el poder de un artista o de su equipo para controlar lo que se dice y lo que no sobre ellos? ¿Quién decide en última instancia qué se puede mostrar y qué no, y bajo qué criterios éticos o comerciales? El bloqueo de esta entrevista, revelado por el editor, abre un debate muy interesante sobre la transparencia, la censura y los límites del poder en la industria del entretenimiento. ¿Estamos ante un ejercicio legítimo de protección de la imagen, o ante un intento de silenciar información que el público tiene derecho a conocer? Así que para resumir un poco lo que hemos estado desgranando a lo largo de este análisis, tenemos a Can Yaman, un actor de fama mundial cuya vida y carrera generan un interés inmenso. Tenemos una entrevista que se prometía jugosa, llena de revelaciones, y de repente un bloqueo inesperado y misterioso. Y la clave para empezar a entender este intrincado rompecabezas la ha proporcionado un editor, quien, rompiendo el velo de confidencialidad, ha confirmado que la entrevista fue intencionalmente silenciada, impidiendo su difusión pública. Aunque los detalles específicos del porqué del bloqueo aún se escapan a nuestro conocimiento, las implicaciones de esta revelación son enormes. Nos abren un mundo de preguntas sobre las dinámicas del poder, la construcción de la imagen, la narrativa mediática y los intereses ocultos que mueven los hilos en el mundo del espectáculo. Es un recordatorio poderoso de que a menudo, la historia que no vemos, la que se queda fuera del corte, es tan importante o incluso más que la que sí podemos ver y consumir. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes, mis queridos amigos. Me encanta cuando podemos juntos explorar estos rincones intrigantes y a menudo turbios del mundo del entretenimiento, buscando la verdad detrás de las apariencias. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que pudo haber llevado al bloqueo de esta entrevista? ¿Tienen alguna teoría sobre la identidad de la entidad que ejerció el poder de veto? ¿Les parece correcto que se puedan silenciar producciones de esta manera, limitando el acceso a la información? Déjenme sus teorías, sus opiniones y sus reflexiones más profundas en los comentarios de abajo. Me fascina leerlos, debatir con ustedes y ver cómo construimos juntos el conocimiento. Y si disfrutaron de este vídeo, si lo encontraron tan intrigante como a mí y si aprecian este tipo de análisis profundos, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad, a mantener viva esta comunidad de curiosos. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Can Yaman, o que simplemente aman un buen misterio y el análisis de él. Las dinámicas de la industria del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones, análisis y conversaciones. Tenemos muchas historias más que desentrañar, muchos misterios que resolver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y mantengan la curiosidad siempre encendida.